eso también genera una gran especulación y no tienen como un aparato real para poder ayudar a las mujeres. O sea, tienen como un descontrol en todo en este sentido, ¿no? Y utilizan a las mujeres como si fueran un intercambio de mercancía y eso sí está bastante terrible. Y eso no nada más sucede en África, sino sucede también aquí en América Latina. Hay, por ejemplo, en Haití sucede eso, en algunas comunidades también aquí en Chiapas sucede también eso, las cambian como si fueran mercancías y eso es pues muy triste, ¿no? Porque no hay mujeres que no se pueden defender y tienen que hacer y lo más triste es que lo hacen por lo general los papás y a veces con el consentimiento de la mamá, entonces eso sí está pues, bastante triste, ¿no? Muy, muy feo. Pero bueno, María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Estaba escuchándolas. Sí, a mí lo que me llamó la atención en el conversatorio fue la similitud de las situaciones. O sea, en un momento dado uno escucha lo que pasa en África, escucha lo que pasa en América Latina Sí. y lo que está pasando en Oriente y de alguna manera están las diferentes culturas, pero sigue la constante, ¿no? Del androcentrismo, de la constante respecto a cómo se dan las violencias contra las mujeres. Entonces, creo que sí es muy importante en un momento dado el escuchar estas voces, escuchar a las expertas, a los expertos hablar, porque si bien uno no puede enterarse o solamente se entera a través de los medios de comunicación, sí el escucharlas hablar, escucharlas hablar sobre situaciones que ellas se han, digamos, adentrado mucho más, las han hecho mucho más suyas y nos las vienen a exponer, siempre uno puede darse cuenta de estas situaciones. Digo, a mí me llamó muchísimo la atención esa parte, ¿no? De cómo uno se va a cualquier época de la historia reciente y suceden cosas muy, muy similares. Entonces, sí, me llamó mucho, mucho la atención esa parte. Yo me quedé con esa parte, ¿no? De cuánto todavía tenemos que conocer y entender respecto a lo que está pasando en el mundo y con las mujeres. Exactamente, a pesar de que, como tú decías al principio, son diferentes culturas, ¿no? Vimos África, vimos América Latina y vimos Asia. El problema es exactamente el mismo. Grande, es un problema bastante grande, pero que no cambia. Y si nos adentramos, por ejemplo, en otras partes del mundo, ¿no? Sigue siendo lo mismo, o sea, no cambia pues la condición de la mujer, que la intercambien como si fuera una mercancía y no vale absolutamente nada, ¿no? Eso es bastante triste. Y yo creo que ya nos adentraron más a los temas de Asia, porque, bueno, pues en un inicio empezó la chica, la última ponente, Mariana, me parece que se llamaba, con el caso de la chica que mataron, ¿no? Por no ponerse bien, bueno, no es turbante, sino es su velo, digamos, y bueno, que fue asesinada y no tiene mucho, o sea, tiene meses que sucedió esto en pleno siglo XXI y en las condiciones en las que hemos estado viviendo no cambia absolutamente nada. Y es lo que le decía ahorita antes de que entraras, María, a Maggie, le decía que pues eso lo vemos en América Latina también, en países tan pobres, tan desprotegidos como Haití. Sucede esto aquí en México, en comunidades como Chiapas, también sucede, en Guerrero también sucede, en Oaxaca también llega a suceder, y esto está, aunque está penado, en las comunidades indígenas es muy normal que hagan este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es bastante triste lo que pasamos hoy en día, ¿no? No cambia, a pesar de que ya han pasado siglos y siglos y siglos de la abolición de la esclavitud, existen los derechos humanos, pues las condiciones de vida no cambian. Y eso es lo más, pues, pues preocupante, ¿no?
porque sigue siendo exactamente el mismo problema y lo venimos arrastrando desde hace muchísimos siglos, ya ni siquiera años, siglos, siglos y siglos y siglos. Pero pues bueno, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy. Gracias por haber entrado al conversatorio. Creo que valió mucho la pena, fue una hora, me parece que estuvimos ahí, pero valió la pena realmente el tema o los temas que se dieron, porque bueno, pues aprendimos, ¿no? Aprendimos de varios temas que se relacionan obviamente con las mujeres. Pero bueno, pues ahora nos va a tocar a nosotros ver la unidad número 4, que es una unidad pues bastante grande. Tiene muchísimos temas. No sé, bueno, yo creo que sí se dieron cuenta, creo que sí les llegó el correo que les mandé el día el miércoles en la noche, me parece, el por qué no había estado yo en la plataforma. De hecho, apenas pude abrir hoy los foros realmente porque no pude el lunes pasado. Tuve una complicación bastante fuerte, pues murió mi mamá, entonces pues fue pues un tema bastante fuerte y pues por eso no estuve el lunes realmente abriendo los foros, me faltaba abrir los foros, martes pues no, al miércoles igual, y hasta hoy pude realmente abrir los foros como tenía que ser, ¿no? Sí me preocupaba bastante porque pues es el trabajo que tienen que hacer ustedes y yo no estaba al pendiente. Sin embargo, bueno, pues agradezco su comprensión en estos momentos, en el hecho de que yo no pude abrir los foros, ¿no? Pero bueno, ya están abiertos. Empecé a trabajar ya desde ayer, hoy ya empecé a calificar. Y estoy preocupada, María, porque seguramente se te ha olvidado subir la actividad del foro de aprendizaje de la unidad número 3, María. De hecho, te mandé un correo. ¿No? Sí, le hice unas correcciones y no lo he subido. Es que un tema que me está costando muchísimo trabajo es el de teoría económica. Que de hecho ya lo he comentado incluso en el foro, en el de WhatsApp. Les he comentado que yo no estoy muy familiarizada, más bien no estoy nada familiarizada con la terminología ni con la economía, o sea, entiendo lo muy básico, o sea, si yo veo las siglas de PIB, sí sé que estamos hablando de Producto Interno Bruto, pero la diferencia entre, no sé, de hecho los conceptos que ahorita estoy revisando para hacer lo que traigo atrasado, me cuestan, porque no sé si lo que yo estoy leyendo y entendiendo realmente estoy entendiendo lo que debo de entender o estoy divagando. Entonces, incluso para hacer un trabajo le tuve que hablar a uno de mis primos que es economista, es financiero. Le hablé y le dije, ayúdame por favor, porque no sé si estoy entendiendo. Entonces, lo que pasó es que ya tenía el trabajo, lo dejé antes de subirlo, empecé a revisar la parte de teoría económica y luego cuando lo volví a releer dije, creo que le tengo que hacer modificaciones. Entonces, por eso no lo he subido, porque me falta hacerle las modificaciones ya finales para poderlo subir. Pero sí estoy consciente de que voy atrasada. De hecho, lo comentamos también, es que yo voy atrasada. Sí sé, estoy consciente de las fechas, pero dije, ya no me voy a estresar ya tanto por las fechas porque me estreso y menos entiendo. Entonces, yo me preocupé porque dije, a ver, me ausenté el lunes, martes, miércoles y no tengo el trabajo de María, algo pasó. Sí me preocupé, por eso te mandé el correo en la mañana, porque dije, se le olvidó, y sí me acordé que tenías un trabajo pendiente con tu otra asignatura y que tenías problemas, pero dije, o sea, le tengo que preguntar porque no sé si ya se le olvidó o ya no lo quiso hacer o se está ausentando por alguna razón, pues que vaya más allá ¿cómo se llama? Se me olvidó, ¿no? Entonces, por eso sí, me atreví a mandarte el correo en la mañana porque realmente me preocupé de que no me había subido la actividad, porque dije, es que ya subió la otra, ya la califiqué, y esta, ¿por qué no está? Entonces, bueno, pero ya me aclaraste el asunto, entonces no te preocupes, pues yo lo sigo esperando hasta que tú te sientas cómoda. Nada más avísame, porque si no, sí me espanté como el día de hoy. Dije, ¿qué pasó? No lo has subido, ¿no? Pero muchísimas gracias, María, y pues en lo que te pueda ayudar, tampoco yo no soy especialista en economía, yo soy socióloga, entiendo también como tu parte económica, pero yo la veo
de diferente forma y desde diferente frente, ¿no? O sea, yo no lo veo directamente, pero pues igual se puede ayudar en alguna lectura o algo, pues me dices, ¿no? Zoe, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte. Hola maestra, buenas tardes compañeros, mucho gusto, buenas tardes. Te envié un Igualmente correo. maestra. Hola, te envié un correo, ¿sí lo recibiste? No maestra, estos días he estado un poco Lo ausente. sé, te mandé un correo por la situación que me comentaste. Te mandé un correo, Sí, búscalo, lo revisas y sí necesito que estés, o sea, que después de que lo leas me mandes correo y si no, ahorita nos quedamos 5 minutos, ¿vale? perfecto, sí, le agradecería muchísimo. Bueno, pues Gracias. entonces, pues damos comienzo a la unidad número 4. La voy a dividir porque los temas son como 7 temas, sin embargo, son temas bastante largos. Entonces, voy a hacer una sesión la próxima semana con todos los grupos, porque creo que funcionó. A mí no me gustaba hacerlo, pero creo que funcionó así. Creo que tienen como que más interacción. Entonces la voy a hacer para terminar la otra parte de la unidad porque es demasiada información la que ustedes tienen que aprender en esta unidad. Sin embargo, las dos actividades que ustedes tienen que hacer no están complicadas, realmente no, están muy sencillas, pero la información sí es bastante. Entonces, lo hice igual con una pequeña presentación. Ahí creo que ustedes me dicen si ya se ve. Creo que ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Ahí está. Bueno, hice esta pequeña presentación porque les digo que para que no ande yo divagando y me quede por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, la unidad número 4 se llama las reformas liberales, el segundo imperio mexicano con Maximiliano y la república restaurada que tuvimos que pasar algunas guerras para poder llegar a esta república. Recordemos que el siglo XIX para nosotros es como que el más importante, es cuando se forja y se inicia con un México independiente, pero esto tuvo muy altos costos, ¿no? Tanto humanitarios como económicos y sociales. Entonces, es bastante fuerte todo lo que tenemos que ver en el sentido de que es un periodo, el siglo XIX es el más pesado en cuanto a la información que tenemos que andar digiriendo, ¿no? Porque, bueno, yo como le decía a mis alumnos de otras instituciones, les decía, para mí el siglo XIX es el más pesado porque tenemos una guerra, no salimos de ella cuando ya tenemos otra y la otra encima y luego nos vuelve a pegar y entonces no acabamos, ¿no? Entonces es uno de los siglos más pesados, pero también es uno de los más bonitos porque hacemos como un recorrido histórico, ahorita lo vamos a ver, de todo lo que pasó y además es uno de los siglos más importantes porque aquí es donde se forja ya lo que es el México independiente, ¿no? Que tiene tuvimos que pasar entre baches, entre hoyos, entre, bueno, mil cosas para poder llegar a ser el México que conocemos ahora, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con los temas principales. Y en los temas principales, bueno, por eso les decía que la voy a dividir. Está obviamente la Revolución de Ayutla, ahorita vamos a ver qué es, la Constitución de 1857 y las reformas liberales. Habla de reformas en plural porque no solamente fue una. Cuando hablamos de la guerra de reforma, estamos hablando, bueno, es la guerra de 3 años, y estamos hablando de que en esos años se empiezan a formar nuevos artículos hacia la Constitución. Esta Constitución de 1857, bueno, pues es gracias a las reformas liberales, porque la Constitución de 1824, pues tenía algunos vacíos, entonces tenían que ser llenados, número uno. Y número dos, había pasado, era como nuestro ensayo de la Constitución y tenía como que muchos sesgos, entonces había que cambiar algunos artículos, entonces por eso es que se hace una reforma liberal, pero había obviamente gente que no estaba de acuerdo con eso y entonces hay una guerra que se le llama la Guerra de los 3 años, ¿no? Y en este transitar de la Guerra de los 3 años, pues firmamos 2 convenios, uno por parte de los liberales y otro por parte de los conservadores, que son estos 2 tratados, el Tratado Mon-Almonte con los conservadores y el Tratado Maclean-Ocampo por parte de los liberales. Entonces, son 2 tratados muy importantes. Este se hace, el de Mon-Almonte se hace con España,
y bueno, tiene consecuencias tremendas. Y este de Maclean Ocampo lo hacemos en el periodo que Benito Juárez es presidente y lo hacemos con Estados Unidos y también tiene unas consecuencias. Y luego tenemos la segunda intervención francesa cuando es la guerra la batalla de Puebla, ¿no? Con Ignacio Zaragoza, y que obviamente ganamos esa primera batalla. Lo que no nos cuentan en la historia es que el siguiente año el ejército francés, que es uno de los más mejores preparados, por decirlo así, en esa época, nosotros obviamente le ganamos, pero al siguiente año ellos vienen con refuerzos y nos dan en la torre. Esa parte casi nadie nos la cuenta en la historia que nosotros vemos en la escuela. Después tenemos, bueno, el periodo de Benito Juárez y la República Errante. Y se llama la República Errante porque México se divide en dos grupos, los liberales, los conservadores, y hay quienes están a favor de Benito Juárez, estados de la República que están a favor de Benito Juárez y otros que no. Entonces, él tiene que salir de la Ciudad de México porque aquí ya está Maximiliano ya como emperador y entonces, pues no puede haber dos personas que gobiernen el país. Entonces, aquí deja a Maximiliano, ay, disculpen, aquí está mi gatita. Bájate, Hermione. Hermione, bueno, la vamos a dejar mientras no me rasguñe. No podía haber dos personas gobernando, entonces él decide irse de la Ciudad de México y se va a recorrer todo el país, pero en los estados que él obviamente es aceptado. El objetivo de él era llegar hacia Estados Unidos para que lo reconociera el gobierno de Estados Unidos como único presidente de México. En ese trayecto, pues obviamente su esposa, Margarita Maza de Juárez, se va con toda su familia y tienen unas complicaciones bastante tremendas porque este Benito Juárez tiene que andar de estado en estado pidiendo ayuda y dinero, etcétera, etcétera, para poder seguir adelante con su gobierno. Después tenemos, el tema del Segundo Imperio mexicano, que es con Maximiliano y Carlota, que también tiene una historia aquí en México muy interesante, sobre todo porque son dos personas que no estaban, ellos no eran considerados para nada en Europa como si fueran a ser reyes o emperadores, ¿no? Entonces, le ofrecen a Maximiliano el trono de México. No sabía ni dónde estaba México, pero ellos tienen una historia bastante interesante aquí. Y después ya la República restaurada, ya cuando termina este Segundo Imperio, cuando es fusilado Maximiliano, que él sí quería a México, llegó a tener un gran cariño por este país, igual que Carlota. Sin embargo, pues obviamente las circunstancias históricas, pues no están aquí más que 3 años y pues lo fusilan y Carlota tiene un desenlace bastante triste aquí en la Ciudad de México. No muere, ella ya muere de anciana, pero su huida, por decirlo así, pues es bastante triste, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio con lo que es la Revolución de Ayutla y si ustedes recordarán, Antonio López de Santa Anna había ocupado por 11 ocasiones la presidencia de México, a veces con los liberales, a veces con los conservadores. Entonces llegó un momento en que este grupo nuevo de liberales, estos señores que tenemos aquí, ya se habían hartado de la situación y dijeron, ya no, vamos a tener que hacer, es una guerra, ya no podemos estar así. Entonces hay una guerra, la Revolución de Ayutla, y entonces llega al poder una nueva generación de liberales y casi todos son civiles, no pertenecen al ejército. Entre ellos, obviamente, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, y esta junta, porque hacen como una junta para ver quién va a ser el presidente, quién va a presidir todo este grupo de liberales, y es nombrado, el primero es Juan Álvarez, y después es Ignacio Comonfort como la siguiente persona que es el presidente de esta junta. Los principales puntos de la revolución o del plan de Ayutla es, primero, que se suspendía la presidencia de Antonio López de Santa Anna y los funcionarios de su gobierno. Y el otro es que cualquier persona que se opusiera a este plan sería tratado como enemigo de la independencia nacional. Y por lo general, cuando sucedía eso, no se esperaban, no lo llevaban a la cárcel, sino realmente los fusilaban, ¿no? Para quitarse el problema de encima. Bueno, tenemos aquí a Valentín Gómez Farías, porque entre 1833 y 1834 es un año, ¿no? Del 21 de abril de 1833. Ay, espérenme.
Ay, perdón. Valentín Gómez Farías, que tenía oficialmente el cargo de vicepresidente, sustituyó al general Antonio López de Santa Anna en este proceso de ver quién iba a ser el presidente, ¿no? La parte ejecutiva. Y en este periodo, el Congreso aprobó una serie de leyes que se consideraban, pues, que son las antecesoras de las leyes de reforma. En 2 décadas, o sea, esto sucedió en el 33 y las leyes de reforma fueron 2 décadas después, las cuales reglamentaron la relación entre la Iglesia y el Estado mexicano. Recuerden ustedes que cuando un niño nacía, quien tenía los registros de esos nacimientos era la Iglesia. Cuando una persona moría, quien tenía los registros también era la Iglesia. El divorcio no se podía realizar, era algo indebido, y los matrimonios los llevaba también, obviamente, la Iglesia. Entonces, estas leyes de reforma, una de los puntos importantes es de que la Iglesia no tenía que ver ya en asuntos del Estado, ¿no? En este tipo de asuntos civiles, ¿no? Matrimonios, divorcios, funciones, etcétera, ¿no? Nacimientos, ya no tenían nada que ver. La Iglesia se enoja mucho con estos grupos liberales. ¿Por qué? Porque obviamente ellos sacaban dinero de todo esto, ¿no? Nacía un niño y cobraban, moría una persona, cobraban, matrimonios cobraban. Lo seguimos haciendo, ¿no? Lo seguimos haciendo. Cuando tú vas a hacer una misa de difunto, cuando si es individual, te cobra la Iglesia una cantidad bastante alta. No sé cuánto cobren ahora, pero vamos a suponer que te cobran 500, 800 pesos por hacerle una misa a un difunto. Pero ya cuando lo hacen, ¿no? Que lo hacen, ¿cómo se llama? Con otras personas, ¿no? Ya no te cobran lo mismo. Te dicen, por mencionarlo, no, porque te anotan en una listita. Por mencionarlo te cobramos 100 pesos para la misa del domingo, ¿no? Zoe, dime. Bueno, yo lo sé que es cooperación voluntaria, pero pues sí, como que te meten la presión porque pues al ser de una persona, pues hay veces que las misas llegan hasta dejar de 500 hasta 1000 pesos por solamente mencionar a una persona Sí, en los primeros días de que fallece. E sí. inclusive, bueno, en México se acostumbra que una vez al mes creo que se hace El una primer año. misa El primer durante el año de primer guardia. año, también igual para que se mencione, tienen que dar una cierta cantidad, como una Sí. cuota. Sí, cuando lo hacen de manera individual, ¿no? La familia que dice, esta nada más va a ser de mi familiar. Ya cuando lo haces comunitario, ¿no? Que te mencionan en una lista, cuando vas a misa te dicen, bueno, y esta misa está por fulano, sutano, mengano, perengano, ¿no? Y empiezan a mencionar, ahí ya no te cobran los 500, 800 pesos que te está pidiendo la iglesia, sino te cobran una cantidad más baja, ¿no? Te cobran 100 pesos por mencionarlo, pero finalmente te cobra. Entonces, en esta época, en estos años, pues obviamente la iglesia, si hoy tiene poder, la iglesia en esos años tenía el triple de poder. Entonces, los liberales, el grupo de los liberales, entre ellos Benito Juárez, dijo, no, ya no, ya nosotros somos los que tenemos, o sea, el Estado es el que debe de tener el control de esa parte. Digo, las misas y como sea, los matrimonios está bien, pero no el control de la población. Eso ya no se permite. Y el divorcio no estaba permitido en esos años, sin embargo, con las leyes de reforma sí se permite ya el divorcio, ¿no? Había mucha gente que obviamente no lo aceptaba y había otra gente que decía, ahora es cuando, pero pasaron muchos años para poder hacer esto. Bueno, entonces el anticlericalismo fue un rasgo característico de los liberales del siglo XIX, ¿no? Ya estaban en contra de la iglesia, pues consideraban que la Iglesia Católica tenía una serie de privilegios, aparte de que no se pagaba impuestos, o sea, la Iglesia no pagaba impuestos, y que le daba un enorme poder político y social. Ahora lo sigue haciendo, ya sin embargo es obviamente menor. Se trataba de una cuestión meramente política, pues allá en la religión en sí, para los liberales, era el debilitamiento de las raíces del poder eclesiástico y era una estrategia necesaria para que el gobierno lograra consolidarse, ¿no? Y por eso en 1833 Valentín Gómez Farías vislumbró la posibilidad de emitir una legislación capaz de dar fin a los privilegios de la Iglesia. Y eso no le gustó nada, pero nada a la Iglesia Católica. ¿Quiénes eran estos grupos de liberales? Pues aquí tenemos esta generación de liberales. Nosotros ya los vemos muy viejitos, pero estos señores no tenían, digo, ya, estos ya estaban bien cascaritas, ¿no?
pero tenían alrededor de unos 60, 70 años que ya para ese entonces ya eran completamente ancianos. Entre ellos estaba obviamente Benito Juárez, que Benito Juárez sí ya estaba grande, tenía alrededor de 50, 60 años más o menos, por unos 50 tenía en este periodo, ¿no? ¿Hasta aquí van bien? ¿Sí se sienten tranquilos? ¿Sí? Lo voy a poner aquí, tantito. Sí, Sí, gracias. Ok, bueno, con estas reformas liberales, con el triunfo de la Revolución de Ayutla bueno, pues el derrocamiento de Antonio López de Santa Anna, dio paso a un gobierno liberal. Esta generación de liberales estaban también aprendiendo. ¿De dónde sacaron todas estas ideas? Pues de todas las ideas que llegaban, o sea, de los libros, de los periódicos que llegaban, pues obviamente un poco atrasados, meses atrasados, pero que llegaban de España, bueno, de España no, llegaban de Inglaterra, llegaban de Alemania, llegaban de Francia principalmente y de Estados Unidos. Este Benito Juárez, a pesar de que era una persona, bueno, era un indígena, por decirlo así, sabía hablar inglés, este señor tenía una educación, pues que en ese entonces los campesinos no podían acceder a ella, o sea, él fue un privilegiado de aquella época y ahorita les voy a contar su historia. Bueno, en octubre de 1855, esta Junta de Representantes Estatales, porque todos esta generación de liberales no nada más estaban en la Ciudad de México, sino también estaban en los estados de la República, y entonces se juntan todos ellos y se elige a Juan Álvarez como presidente provisional de toda esta generación. Enseguida se dio inicio, obviamente, a la reforma y a la promulgación de que suprime el fuero militar y eclesiástico, conocida como la Ley Juárez. Esta es de las más importantes leyes de reforma que se hace, la Ley Juárez. Esta es de las más importantes. Ignacio Comonfort en 1855 sustituye a Juan Álvarez en la presidencia. Y después, en junio del 56, está ya la ley Lerdo, porque además, si se dan cuenta, cada año hubo en esos 3 años de guerra, hubo una reforma. Esto no era así como que, vamos a hacer una nueva ley y mañana se me ocurre hoy y mañana ya sale y la hacemos. No, sino tardaban bastante, o sea, tenían que ir al Senado y obviamente aprobarla y decidir si esa era la óptima para que cupiera en la Constitución del 57. O sea, no fue algo así como que mañana lo vemos, no, sino había juntas, había debates, como lo vemos ahora en la Cámara de Diputados y Senadores que están debatiendo estas leyes y estas reformas, pues exactamente se hacía lo mismo en aquella época. Entonces tardó mucho. Ignacio Comonfort a finales del 55 sustituyó a Juan Álvarez, bueno, ya aquí la ley Lerdo, la ley Iglesias. La ley Iglesias no es por la ley de las iglesias, de la Iglesia Católica, no, sino así se llamaba la persona. Se apellidaba. El grupo de conservador y el arzobispado de México, no, bueno, pues estaban que echaban lumbre, porque consideraban a estos decretos como un ataque hacia la vida eclesiástica, ¿no? Porque además les iban a quitar sus terrenos, o sea, sus tierras. ¿Y por qué se las quitaban? Porque además ellos eran los que tenían ¿cómo se llama? Todos los panteones estaban dentro de los terrenos eclesiásticos. Y estos terrenos eclesiásticos, les digo, eran así como que mi iglesia está aquí hay un terreno y pero hay unos campesinos ahí trabajando, no importa, quítaselos y se convierte en un panteón. Eso no se podía hacer ya con estas leyes. Entonces, todos esos terrenos que tenía la iglesia no si estaban ya ocupados como un cementerio, pero sí que los tenía la iglesia, se les fue retirando y entonces pasaron a ser nuevamente como parte del Estado, ¿no? Ya se les quitaban todos esos privilegios y obviamente la Iglesia Católica no estaba nada contenta. Para 1857 la Constitución, pues obviamente ya tomaba forma y los artículos más relevantes en esta Constitución, pues es la primera, la abolición de la esclavitud. Otra, la enseñanza libre, o sea, no se iba antes la educación también estaba sometida por la iglesia, más bien la iglesia católica la tenía y entonces se les enseñaba a los niños o a las niñas que iban a la escuela, pues se les enseñaba la religión católica y en ese momento dijeron, no, ya no, o sea, la educación tiene que ser completamente libre de cualquier religión, sobre todo la católica. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales
sin la justa retribución y sin su pleno conocimiento. O sea, ya se ponía como una tarifa, digamos, para los trabajadores. Eso ya no era nada más así de, es que el de al lado me paga 10 y usted me va a pagar 8, pues es su problema, ¿no? Ya ponían así como ya un estándar, ¿no? Y además se les tenía que pagar. Antes les decía, pues te pago con comida o te pago porque estés aquí, ¿no? En mi casa, o sea, ese va a ser tu paga, ¿no? Que vivas aquí, y pues eso no podía ser. La otra, la libertad de expresión en todas sus formas, ¿no? En los periódicos, sobre todo, en las revistas, en los libros, en absolutamente todo. La prohibición de los foros personales o instituciones, supresión de los tribunales y especiales. Esta fue otra ley Juárez. Quiere decir que las personas que estaban, que fueran militares o que fueran de la Iglesia Católica ya no iban a tener un fuero, ¿no? Ya se les iba a quitar. Y la última, pues que no se reconocen títulos nobiliarios. O sea, aquí no iba a ver que eres el marqués de X o eres el duque o eres el... No, aquí ya no había nada de eso. Entonces, estos fueron los puntos o las reformas o los artículos más relevantes en la Constitución del 57, y varias de ellas todavía las seguimos teniendo. Tienen algunos, bueno, son más largas, ¿no? Obviamente, pero seguimos conservándolas, ¿no? Aquí nadie tiene títulos nobiliarios ni nada. Tenemos, bueno, la libertad de portar armas, creo que es así, ¿no? Nada más se le dejó al ejército, y esa me parece que aparece en la Constitución de 1917, y creo que la seguimos todavía teniendo. La libertad de expresión sigue, o sea, no importa si hablas mal de alguna persona, nadie te va a decir nada. María, dime. No estoy muy segura de lo de la aportación de armas. Según yo, si yo saco un permiso ante el ejército, sí puedo tener un arma. Pero ante y la arma debe de estar registrada. Exacto, ante el ejército. O sea, no puedo, yo como en Estados Unidos, no sé si alguien ha viajado hacia allá, pero allá te las venden como si fueran papas sabritas, por decirlo de esa manera. Tú entras a un Walmart y las tienen obviamente hasta atrás, o sea, en un lugar, digamos, apartado, pero a la vista de cualquier persona, así como si fueras a comprar una licuadora, así, y obviamente están pues resguardadas, obviamente, pero las tienen ahí en aparador, y ya no necesitas, digamos, como un permiso especial. O sea, sí te la dan, te extienden un permiso, pero no te preguntan absolutamente nada. Aquí en México sí debe de estar expedido ese permiso por el ejército. Yo no puedo llegar con alguien y decirle, denme una pistola, no, o sea, me tienen que hacer un registro, etcétera, etcétera, me tienen que hacer como una evaluación, por decirlo así. O sea, no es tan sencillo que te suelten un arma, vaya, ¿no? O sea, sí la puedes portar, pero el ejército es la que tiene esa parte de responsabilidad. Tienes mucha razón, María. Así es como funciona. Bueno, ¿podemos seguir con los otros? Sí, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, ¿cómo se sienten? ¿No los ha hecho bolas ni nada? No, maestra, todo bien. Ok, bueno. Sí, No, maestra. Vamos a seguir adelante. Bueno, pues en el camino hacia este transcurso de las leyes de reforma y demás, después de estas leyes de reforma, en diciembre de 1857, se firma este tratado de McLean Ocampo. Este es Melchor Ocampo y este es McLean. ¿Por qué se firma y con quién se firma? Se firma con los Estados Unidos. Ajá. Este es Robert McLean, enviado por el presidente norteamericano James Buchanan, y Melchor Ocampo, que era el ministro de Relaciones Exteriores, como ahora lo tenemos con Marcelo Ebrard, del gobierno liberal de Benito Juárez. Benito Juárez ya para estas fechas era presidente de México, de la República Mexicana. Y bueno, las condiciones de este tratado respondían a una compleja realidad que estábamos pasando en México. Mientras el presidente estadounidense James Buchanan favorecía fuertemente el arreglo tan conveniente para sus políticas expansionistas, todavía querían comprar más y más territorios. El presidente Juárez necesitaba urgentemente el dinero para financiar su guerra en contra de los conservadores, la guerra de reforma o la guerra de los 3 años, en cuyo primer año el ejército de Juárez pues había perdido varias batallas, ¿no? Porque además no era un ejército como tal, o sea, el ejército estaba pobre, mal comido, mal vestido, mal armado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la necesidad de reconocimiento internacional también es muy importante. Benito Juárez lo que quería era que se reconociera
a él como presidente de México, porque en ese momento estaba ya Maximiliano y Carlota gobernando con el Segundo Imperio Mexicano, ¿no? Por parte de los conservadores. Entonces, eso era lo que quería Benito Juárez, conservar él su poder y ser aceptado o reconocido por Estados Unidos. Pero por el lado de los conservadores, se firma un tratado, señor que lo conocemos, bueno, no mucha gente lo conoce, es Juan Nepomuceno, y además no adivinan de quién era hijo Juan Nepomuceno. ¿Alguien puede decirme de quién era hijo Juan Nepomuceno? Es un traidor maldito desgraciado. Su papá no era así. ¿Alguien me puede decir? Nadie se imagina de quién es hijo. Si se los digo, yo creo que se van a caer del susto. Dime. No, maestro, no tengo... Pensé, No pero... tienes palabras para decirlo, yo creo. Era hijo de Morelos. ¿A poco? Juan Nepomuceno Almonte. Era hijo de Morelos. O sea, este señor fue un verdadero traidor. Morelos no, su hijo sí. ¿Por qué? Porque él firma un tratado, el Tratado de Monalmonte con España. Y ahorita nos vamos a desconectar porque ya se me va a acabar y nos volvemos a conectar. ¿Les parece bien? Maestra, Sí, claro. profesora. Ok, nos desconectamos. Ahorita los veo. Bye.